Hay miradas que lastiman, miradas que encierran, miradas que naturalizan, miradas que rompen, que estigmatizan, que estereotipan, miradas que reparan, que reconstruyen, gritan. Hay miradas. ¿Y vos qué ves? ¿Qué ves cuando me mirás? ¿Podremos educar nuestra mirada? No hay ninguna casi postal de la época que recoja toda esa actividad femenina. Desde luego, esa omisión tiene muchísimo que ver con la sociedad del siglo XIX. Queremos realmente iluminar la escena con esa presencia de mujeres que muchas veces ni se proponen ningún protagonismo, que además el propio contexto social a veces las critica mucho. Comenzamos por develarlas desde el ambiente doméstico, ¿no? Reconocerlas en el ambiente doméstico. Miradas que invisibilizan. Mujeres sin rostro. Hace 200 años, nuestras antecesoras estuvieron afuera de la escena dominante en Tucumán. No hay de ellas postales ni retratos. Son las mujeres invisibilizadas de la historia argentina. Bueno, lo que yo dije es que evidentemente en la coagulación de esa imagen de la casa de Tucumán, en aquel glorioso 9 de julio, ¿no? Que fue toda yo diría, una conclusión de meses de trabajo, de un puñado de delegados, no estaban todos, ¿no? Y que fue tan arduo y además tan valeroso y demás, pero que efectivamente las mujeres no están en esa escena porque están en la retaguardia de esa escena, porque es imposible imaginarse a esos varones tan hidalgos, tan fuertes y tan valerosos sin la enorme participación de mujeres, inclusive para atender no solamente los hogares, sino también la propia retaguardia del hogar. Hay que pensar que son años de guerra, que después la guerra se va a incendiar aún más y que es imposible reconocer la sostenibilidad de esos propios episodios bélicos sin la participación de mujeres. No tan solo en algunos casos en la vanguardia, sino en toda lo que sería la posibilidad de sostener la propia vida de esos señores, ¿no? Dora Barrancos es socióloga, historiadora y feminista. Uno de sus trabajos ha sido poner el foco en esas mujeres que no hemos mirado. Desde luego, esa omisión tiene muchísimo que ver con la sociedad del siglo XIX, sórdidamente patriarcal, en donde las mujeres no van a tener participación en los aspectos formales de la ciudadanía, van a ser tremendamente excluidas. Yo recuerdo inclusive la inferioridad jurídica que las mujeres van a tener a finales del siglo XIX cuando se codifica nuestra vida privada, que es con el Código Civil argentino. Felizmente ahora hay una reconstrucción de toda esa saga del siglo XIX y del XX y de antes, para llevar a las mujeres a la visibilidad que se merecen. Hay una oclusión de las figuras femeninas que tiene todo el imperativo patriarcal del siglo XIX. Se trata de consternadoras figuraciones, consternadoras porque no hacen mérito a la extraordinaria actividad de las mujeres. Entonces es una página opaca, o es una página a veces de color, justamente de color, la nota de color. Mujeres que se abanican, tienen pasos bastante trémulos en las calles, pero si yo tengo que imaginar mujeres, Juana Zurdul, por ejemplo, fue una figura que rompió todos los moldes. Además debo decir que a Juana ya la historiografía naciente la tuvo que reconocer. Yo me acuerdo de una página de Fidel López maravillosa sobre Juana, pero justamente es como una flor excepcional, aguerrida, etcétera. Pero hay muchísimos, ¿no? La Negra Remedios, la Negra María, y además Mariquita, que es una figura colosal, a la que se le permitieron todas clases de, yo diría, de subversiones, porque siempre nos llama la atención, en el caso de Mariquita,
que fue una gran articuladora política, la Perichona, que fue una rebelde total, pero están las otras mujeres cuya sintonía se nos escapa, pero que además atendían pulperías, trabajaban lavando ropa en el río, atendiendo desde luego las tareas obstétricas, la mayoría negras, que se ocupaban de la obstetricia, de las que había muchas pulperas y había inclusive mujeres que se encargaban en las postas del cambio de caballos. No hay ninguna casi portal de la época que recoja toda esa actividad femenina. Miradas que invisibilizan, mujeres sin rostro. Y ni digo las que trabajan cuidando, en fin, en pequeños labrantíos, cosechando lo que se podía, cuidando rebaños y articulando en la docencia, porque la verdad es que ya el censo de 1869, cierto que son unas cuantas décadas después, propone un mapa del ejercicio de la docencia femenina interesantísimo, ¿no? O sea que la feminización de la docencia arranca en verdad en el siglo XIX, después se hizo muy prominente, ¿no? Todo eso debe ser rescatado porque no se trata solo del protagonismo de las mujeres. No queremos poner a las protagonistas, no. Queremos realmente iluminar la escena con esa presencia de mujeres que muchas veces ni se proponen ningún protagonismo, que además el propio contexto social a veces las critica mucho, a veces menos, depende de la categoría y la actividad de las mujeres, para no hablar de las mujeres que estaban en condición de prostitución, ¿no? Que también son congéneres. El relato hegemónico, en realidad, debo decir que en la propia historiografía nos habíamos ocupado un poco primero de las mujeres, es notable, ¿no? Pero es alguna contradicción, porque en realidad, si uno hace el análisis de nuestra historiografía de las mujeres, comenzamos por develarlas desde el ambiente doméstico, ¿no? Reconocerlas en el ambiente doméstico. Pero lo que me refiero a la historiografía académica, sí nos ocupamos mucho de la vida doméstica, después nos ocupamos muchísimo de las feministas, fue todo un trazado dentro del gran cauce. Nos hemos ocupado muchísimo de las mujeres que han actuado en política, ¿no? Para no recordar algunas figuras notables, como Alicia Moró, Evita, ¿no? Que son figuras señeras, después algunas que quedaron un poco más en la sombra y que la historiografía reciente las ha traído, Clotilde Sabatini, que fue la primera mujer en ocupar un cargo público expectable, fue presidenta del Consejo Nacional de Educación durante el gobierno de Frondizi, pero desde mi perspectiva hoy hacemos lo uno y lo otro, ¿no? Recuperamos todo el anonimato femenino junto con las caracterizadas mujeres, algunas que fueron muy caracterizadas, que deben ser muy caracterizadas, pero que no fueron suficientemente focalizadas en su momento. Dora Barrancos, socióloga e historiadora feminista. En general, la historia de las mujeres está ocupando todo el territorio argentino. Antes estábamos muy consagradas a una visibilización de las mujeres en el área metropolitana. Hoy felizmente eso se ha corrido mucho y desde luego hay muchísimas cuestiones que se focalizan, es muy enorme, desde luego los movimientos sociales que han ocupados por mujeres son prominentes. Todavía no hemos vencido al patriarcado, que es una configuración robusta, un régimen de exclusiones todavía muy severo. Las mujeres hemos ganado muchos derechos, pero nos falta todavía muchísimo. Miradas que invisibilizan, mujeres sin rostro. ¿Qué ves? Mírame de nuevo.
Fuentes y bibliografía consultada. El debate de la independencia. Página 12. Miradas. Idea y realización. Clementina Crisoliti. Radio Nacional Zapala, la radio de todos. Hay miradas que lastiman, miradas que encierran, miradas que naturalizan, miradas que rompen, que estigmatizan, que estereotipan, miradas que reparan, que reconstruyen, gritan. Hay miradas. ¿Y vos qué ves? ¿Qué ves cuando me mirás? ¿Podremos educar nuestra mirada? No hay ninguna casi postal de la época que recoja toda esa actividad femenina. Desde luego, esa omisión tiene muchísimo que ver con la sociedad del siglo XIX. Queremos realmente iluminar la escena con esa presencia de mujeres que muchas veces ni se proponen ningún protagonismo, que además el propio contexto social a veces las critica mucho. Comenzamos por develarlas desde el ambiente doméstico, ¿no? Reconocerlas en el ambiente doméstico. Miradas que invisibilizan. Mujeres sin rostro. Hace 200 años, nuestras antecesoras estuvieron afuera de la escena dominante en Tucumán. No hay de ellas postales ni retratos. Son las mujeres invisibilizadas de la historia argentina. Bueno, lo que yo dije es que evidentemente en la